En primer lugar, agradecerles la posibilidad de poder estar acá presentando este trabajo, que es un trabajo bastante peculiar, porque en realidad se inicia como una tesis de doctorado que nunca pudo ser, nunca se terminó, pero que está la tesis terminada por motivos que no vienen al caso. Lo interesante de esto, de lo que me pasó a mí con el tema de cómo abordar una investigación en arquitectura, es pensar que todas aquellas metodologías que vienen de la ciencia, de las ciencias sociales, de lo científico, parece que en la arquitectura no funcionan. Sobre todo en la arquitectura cuando se habla de proyecto. Cuando se habla de proyecto estamos hablando de conjeturas, estamos hablando de cosas que supuestamente van a pasar, pero que además están pasando en un determinado tiempo, en un determinado espacio, en un determinado lugar, y se van y filtrando de una cantidad de temas que tienen que ver con lo que pasa en el lugar que el arquitecto está proyectando. Y entonces eso, para mí era una motivación de generar un trabajo que fuera una especie de colección de ensayos, que es este trabajo que está acá, en el cual se lo muestro chiquitito así, pero digo, tiene el texto y una página con una imagen casi siempre, y la imagen además retoma cierta lectura de la cual el texto hace un ensayo. Entonces, a mí me resultaba muy complejo venir a contarles todo esto, porque ustedes en realidad están recién en contacto con tres casas que ni siquiera saben cómo pueden estar construidas o qué les pasó, qué pensaron en aquel momento, en el momento que se proyectaron. Voy a empezar con una cita que realmente es la que dispara todo este pensamiento, que es una cita muy cortita que dice Luis Kahn en el año 71 cuando recibe la medalla de oro del Haya, que dice, la habitación es el comienzo de la arquitectura, es el lugar de la mente. Y eso disparaba a esta idea de que la casa es un asunto fundamental de la arquitectura. La casa individual, la colectiva, la casa como habitación, la casa como realidad material masiva que invade los tejidos urbanos de las ciudades. La casa construye ciudad, la casa construye paisaje humano, la casa refleja la cultura del lugar. Yo no puedo estudiar estas casas que estamos estudiando si no pensamos en qué fue lo que estuvo pasando para que eso pasara. Y esto es bien interesante porque esta es la ciudad, Montevideo, una fotografía cualquiera de Montevideo, y Montevideo es una ciudad de arrime. Todas las casas se arriman unas a otras. La medianera es realmente muy importante, pero ustedes también lo ven de la misma manera. La casa, la manzana, es producto en Montevideo de este tema de las leyes de Indias y entonces se venía, se cortaba en cuatro, después se volvía a replicar, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿tá? Pero en realidad el contexto nuestro es este tema de la cuadrícula y la apoyatura de casa sobre casa, casa individual, casa colectiva, buscando una serie de interrelaciones, o sea, la pared medianera, que es una pared de dos padrones, es una pared compartida. O sea, pertenece a uno y a otro. Entonces se va generando una relación de dependencia de una parte con la otra. Entonces uno mira un mapa de estos y se encuentra con que toda la ciudad está lleno de esto. Entonces entendemos que la vivienda y el proyecto de vivienda es la materia cotidiana de la arquitectura, ¿no? Y cuando aparece un factor primordial que es que un arquitecto piensa sobre su casa o sobre su morada, se complejiza todo al infinito. ¿Ah? Porque en realidad, muchas veces cuando el arquitecto tiene que resolverle la casa a un fulano, un cliente, una persona que viene a plantear su problema, lo que hace es problematizar, es inventarse un problema para tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Lo decía
¿cómo se llama? Livingston, ¿no? Decía, él justamente, sin hacer grandes proyectos, de repente encontraba cuál era el problema, problematizaba y encontraba una solución para el problema. Y esa es una alternativa que el arquitecto hace. Ahora, cuando el arquitecto se hace su propia casa, empiezan a aparecer otro abanico de cosas, porque la casa de alguna manera es un laboratorio, ¿no? Entonces la casa estudio del arquitecto, además es un programa extremadamente recurrente. A mí me pasó por cuestiones de la vida que tuve la posibilidad de acompañar al grupo de viaje de arquitectura, ¿no? Que conocí una enorme cantidad de casas de arquitectos. Pude visitar la casa de Robert Slinder en Los Ángeles. Bueno, en Montevideo tenemos varias casas de arquitectos, en realidad están estas 3 casas de arquitectos y además está la casa de Vilamajó, la casa de Calinén de Craboto, que está recientemente restaurada y que seguramente a fin de año pasa a ser un museo de la modernidad, que además se miran una enfrente a otra, es realmente una cosa muy interesante. 2 maestros de la arquitectura uruguaya se ponen de un lado de cada lado de las 2 barrancas del bulevar y últimamente después se terminan unificando con un puente. Son 2 casas muy importantes. También tuve la oportunidad de visitar el Taliesin West con estudiantes de arquitectura, estuvimos ahí mucho tiempo. También vimos la casa del puente de Amancio Williams. También fuimos a ver la Case Study House número 8, que es la de Charles y Rhyme Sims. También estuve en la casa de vidrio de Lina Bobardi. También estuve en la casa Butantá, la que están estudiando el otro grupo de Pablo Méndez de Arrocha, que es realmente maravillosa. Pero lo digo porque creo que es una de las casas más impactantes que me ha tocado visitar. Y también estuve en una casa que hizo Frank Gehry para sí cuando era un desconocido en Santa Mónica. Ese panorama, siempre tratando de fotografiarlas, de venir, de contarlas, ¿sabés que vi la casa de este y de esto? Y no entiendo tal cosa y tal otra, y la casa de Gehry que era una especie de jaula, y la casa se vivía desde una jaula y se entraba desde afuera a cada una de las habitaciones. Y yo decía, ¿cómo? Estamos hablando de arquitectura moderna, y este tipo inventa una cosa que no estaba dentro del panorama. Entonces, vuelve a aparecer todo esto como una cosa muy pregnante de que el arquitecto elabora, es una especie de laboratorio la casa. Hay unas casas teóricas, además, que vienen por ahí. Esto, no sé si se logra ver bien, pero son los dibujitos de Hediuk para definir la casa, y acá aparece una cosa realmente fuerte, la casa del suicida y la casa de la madre del suicida. Aparece toda una connotación metafísica, una condición filosófica sobre la casa. O sea, la casa no es solamente el lugar del habitar, sino además también hay connotaciones de lo que pasa dentro de la casa. Esas cosas hacen que, por ejemplo, entre toda la información que uno va recogiendo, uno se encuentra con que ese dibujito lo hace, que es una acuarela preciosa, el arquitecto Enrique Monestier, un excelente dibujante, que trabajaba justamente, lo comento porque me acabo de enterar ayer cuando venía de viaje, trabajaban Enrique Monestier, que ya falleció, Paisé, que ya falleció, y Craco, Pedro Craco, que era un estudiante y que era un dibujante maravilloso, que falleció ayer, y que de alguna manera tenemos todos un gran reconocimiento a lo que nos transmitió. Eran unos acuarelistas geniales. Y el tipo le hace una acuarela, ese que está ahí, que se ve acá, es Paisé, en unas mesas aquellas que se inclinaban, en su estudio. ¿Y qué hay atrás de Paisé? Atrás de Paisé hay un paisaje constructivo, un elemento constructivo que lo hace él. Y eso nos hace ir directamente a un valor interesantísimo que tiene que ver con la íntima relación que Joaquín Torres García, que supongo que lo deben de conocer, y si no lo conocen, les digo realmente que cuando visiten Montevideo no pierdan la oportunidad de ir al Museo Torres García, ver
la enorme cantidad de conocimiento de cosas que hay allí. Esto es una de los emblemas de Torres, donde cuando llega a Montevideo empieza a transmitir una serie de ideas sobre estética, pensamientos sobre la ciudad y la estética, sobre la ética y la estética, sobre la ética de la forma, sobre la compaginación de la geometría con la forma, sobre las ideas del arte concreto y del arte abstracto, y trata de generar una nueva corriente. Acá en Argentina va a tener alguien que lo va permanentemente a tosigar, que es Tomás Maldonado, pero que en realidad él logra construir un sistema de pensamiento sobre el arte al que denominó constructivismo, universalismo constructivo. El universalismo constructivo es además una de las condiciones que todos los arquitectos de esta generación empiezan a aprender de él. Es curioso, creo que los que de repente están estudiando la casa de Paisé ya deben haber visto esto. Esto es un trabajo que Paisé hace por su cuenta, que es un bebedero de pájaros, trabajado con cerámicas. Aparece el material, la cerámica, la construcción geométrica, la construcción constructiva, la idea de la construcción en esta cosa para generar un objeto que es una escultura dentro del paisaje que va generando. Es bien interesante porque en la década del 30, del 34 al 42, más o menos, el 34 llega Torres García a Montevideo, llega con 62 años, o sea, no es ningún pibe. Ya había tenido una sumatoria de entrevistas en Europa y había trabajado en Europa desde Barcelona, donde residía. Había hecho entrevistas a toda la modernidad, a todas las vanguardias, a todo tipo de vanguardias. Tiene un libro que se llama Universalismo Constructivo, que tiene más de 600 páginas, que está escrito a mano, y eso es realmente maravilloso, donde cada entrevista está escrito en base a lecciones. Son como 90 y pico de lecciones y anexos a las lecciones y pensamientos. Y funciona mucho desde el punto de vista del ensayo, pero tuvo la posibilidad de reunirse con los Enfants, reunirse con Le Corbusier joven, con De Stiegel, con la gente, sobre todo con todos los holandeses, y los entrevistaba y les discutía sobre su condición, la condición del arte. Y cuando se ve venir todo el tema de la guerra, decide volverse con toda su familia al Uruguay, de donde era originario, y se instala en el Uruguay y allí empieza a difundir toda esa cosa que traía. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cada vez que había un discurso, una lección, se llenaba de arquitectos. Ahí hay como 20 arquitectos, además de pintores y artistas plásticos. No los reconozco, no tengo cómo reconocerlos porque es una fotografía. Lo que sí se sabe que este señor que está acá en la punta es un arquitecto llamado Ernesto Le Borgne, que es quien trae toda la enseñanza de la arquitectura que había aprendido en el momento y dice: yo hasta acá no aprendí nada, no sé nada, ahora lo que entiendo es lo que me dice Torres García. Y ahí es donde aparece de alguna manera esta relación con la casa de Gimeno. Es clarísimo que la famosa pared, esta viga pared enorme que aparentemente no sirve para nada, es un enorme mural hecho por Guillermo Fernández, que era también un artista plástico vinculado al taller Torres García, que además trabajan, lo ven ese mural, con chapas. Es una viga de hormigón encofrada con distintos tipos de chapas. Ellos explicaban la cantidad de ensayos que hicieron para ver cómo quedaba la textura, y entonces empiezan a incorporar la obra mural dentro de la arquitectura. Pero además hay otra enorme cantidad de cosas que son
producto de ese pensamiento de la arquitectura que viene de esas ideas de Torres García. Torres García hablaba de, no sé si lo sabe, lo comento, pero Torres García sacó la tela. En su taller le pedía a la gente que saliera a buscar cartones viejos. Y sobre los cartones viejos se pintaba, pero no se pintaba con óleo, se pintaba con la pintura más berreta que había en la ferretería. Por eso se ha perdido mucha obra, pero en realidad lo que entendía Torres era que la obra de arte no podía ser una obra costosa, sino que era la manifestación del individuo y que además eso debería ser una manifestación en la ciudad. Por eso trabaja en el tema de la muralidad, de tratar de que los murales de la ciudad, de los edificios, terminaran transmitiendo esa idea de un arte urbano, de una arquitectura. Él hablaba de la arquitectura y del arte urbano. A tal grado que Paisé, en sus funcionamientos, vamos a ver que las casas son todas casas modernas, ustedes la van a analizar y van a decir, son todas casas con plantas racionales, pensadas. Sin embargo, las plantas parecen pensadas como, en Paisé en particularmente, parecen pensadas como objetos, como si estuviéramos en Florencia recorriendo el patio. Y esto es verdad, porque el mural enorme que hay aquí, que se estropeó pero lo volvieron a sacar, se llama Uruguay al Puy, Julio Uruguay al Puy, ya murió relativamente hace poco, y le transmitió este mural y él mismo nos comentaba, tuvimos hago una anécdota para ver si se pueden reír un poquito, porque a mí me resultó muy cómico. Nos recibió en Nueva York al grupo de viaje con nosotros cuando estábamos haciendo esa recorrida, a 15 estudiantes, entramos en su estudio porque estaba en Tribeca, recién empezaba toda la historia de Tribeca, ¿no? Y el tipo ahí está tapado de dibujos, unos dibujos maravillosos, y tenía casi 90 años y es una picardía impresionante, ¿no? Y en determinado momento golpean la puerta y aparece una italiana, con un termo y un mate en Nueva York a cebarle el mate y le dice, voy a la panadería en una cosa que no era ni italiano, ni inglés, ni no sé cuánto, y dijo, y cuando se vayan los chicos, venimos a tomar mate. Y dije, loco, fenómeno, bárbaro. Y entonces él dice, es la hija, es la mamá de Robert. Y todos nos miramos, la madre de Robert De Niro. Él le alquilaba un apartamento a la madre de Robert De Niro en Tribeca, donde tenía todas sus obras de arte. Y Robert De Niro es uno de los principales coleccionistas de arte uruguayo. Es un dato increíble, pero bueno, es así. Digo, a través de Alpuy logró comprar una cantidad de obra vinculada al universalismo constructivo. Bueno, lo que decía Alpuy era que a él le pedía que cuando uno caminara por la casa, la mirada se detuviera en las fugantes, como pasa en Florencia, con algunas de las esculturas que están colocadas, o algunos murales, o algunas pinturas, para mirarlas. O sea que en realidad frenaba la perspectiva. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Un tipo tan moderno que es capaz de utilizar en el año 52 estos sistemas de ambientación, que pensaba en el clima básicamente, que pensaba en la arquitectura moderna, apareciera con este tipo de cosas. Todo esto va llenándonos de esas ideas que tienen que ver con esa idea de la geometría, de la rigurosidad geométrica. Ahora, cuando llegamos a Dieste y uno dice, ¿y qué pasó acá? Porque entonces, ¿cómo Dieste va a tener vinculación con la arquitectura moderna y con la arquitectura de Torres García? Bueno, Dieste todavía es más Torres Garciano, en el sentido más conceptual. Hace poco con Javier tuvimos la posibilidad de visitar la casa y la verdad que la casa está en un estado impecable. Por suerte la compró una pareja de arquitectos que está además vinculados a la Fundación Dieste, y se está manteniendo y tratando de recuperar al estado general.
Pero, ¿qué tiene que ver una casa de bóvedas y una casa como van a ver? Y capaz que los que ya la estudiaron se dieron cuenta de que de moderno la planta tiene bastante poco. Y en realidad lo que tiene sí de moderno es el tema de la innovación constructiva, el sistema constructivo, la forma de utilizar el material. El material está a la vista en absolutamente todos los lados. Si esta casa la hicieran hoy, todo el mundo aplaudiría y diría que minimalismo, vamos arriba. No, no es una idea del minimalismo, es una idea de haber pensado estas cosas desde ese lugar. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de Dieste con Torres García? Enorme. Cuando vuelve Torres García de viaje de Europa a Montevideo, vuelve con toda la familia y una de las hijas, yo no me acuerdo, creo que sí, una hija, Olimpia Torres, que es una artista plástica muy reconocida, viene con su novio, que era un chico muy joven, que se llamaba Yepes, que era un artista plástico, un escultor maravilloso, que termina siendo el Cristo obrero de la, casa, de la iglesia de Atlántida, y que además era muy amigo de los Dieste. Y en ese sentido, Dieste con Yepes, que trabajaron juntos, y con Olimpia Torres, se empieza a vincular al mundo de Torres García, y además Dieste no se perdía una conferencia de Torres García. Y hablaba del principio constructivo universalista, del principio matemático de la forma, de la simpleza de la forma y de la austeridad de la vida en su vivienda. Gimeno, por otro lado, siendo estudiante, no sé si acá es igual, pero en Uruguay toda la vida, antes de ingresar a la universidad, había un curso preparatorio. Había 2 años de preparación, que era el equivalente a un bachillerato, donde Paisé Reyes daba clases. Era profesor de dibujo. Y bueno, en el año 42 o 43 a Gimeno hace esta maqueta hablando de cubos habitables. Paisé enseñaba eso a los estudiantes del liceo desde el año 1940. Entonces, una de las cosas que a mí me parecía interesantísimo de cómo vincular las 3 casas era hablar de esta idea de la sustancia, esencia y materia, y después, influenciado, muy potentemente, influenciado por el libro de moda que estaba en ese momento, que era La Buena Vida de Ábalos Herreros, que hablaban de las historias de las visitas, yo pensaba que una cosa muy interesante para un ensayo arquitectónico y de pensamiento sobre esto era visitar las casas y visitarlas en distintos momentos y armar los recorridos como visitas. Y visitas que si uno visita varias veces una casa, un día se copa con una cosa, el otro día se copa con otra, entiende cosas y de alguna manera este ensayo lo que hace es poner en valor esas cosas que uno se va acopando de lo que va viendo, independientemente si es racionalismo, si es modernismo, si está lo que sea. Y esa es la razón por la cual, de alguna manera, la casa de Paisé funcionaba con esta idea de la sustancia y dice, ser, esencia o naturaleza de algo, aquello que permanece en algo que cambia, aquello que constituye lo más importante de algo, realidad que existe por sí misma y es soporte de sus cualidades o accidentes. A mí me parecía que el tema de la sustancia está totalmente tratado en la casa de Paisé, porque la casa de Paisé es una casa didáctica, además, es una casa como que está planteando la nueva arquitectura del Uruguay, pero lo plantea además desde esa manera. Plantea que esa arquitectura va a tener 5 puntos, como Le Corbusier, pero
totalmente disociados a la idea de formal. Está hablando del clima, está hablando de los espacios, está hablando de la continuidad del espacio, está hablando de los materiales, de la ética en la utilización del material. Lo de Dieste es mucho más potente en ese sentido de la esencia, porque esencia que es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ello, lo importante o característico de una cosa. La casa de Dieste, para los que ya la estuvieron viendo, cuando uno la mira de afuera no tiene una sola ventana. Es una especie de megacoraza, ¿verdad? Que envuelve lo estrictamente familiar, que envuelve el hogar. Y por último, la casa de Gimeno, que trabaja la materia, punto. Se trabaja desde este lugar que dice realidad primaria de la que están hechas las cosas, realidad espacial y perceptible por los sentidos, que con la energía constituye el mundo físico. Bien. Lo siguiente es el tema de la modernidad, cómo incide en todo esto y el pensamiento de lo moderno que hay en el momento en que estas tres casas se hacen, porque son tres casas que de alguna manera tienen 10, 12 años de diferencia entre unas y otras y no mucho más que eso. Y bueno, y está todo este tema de que lo moderno perteneciendo relativo al tiempo que se habla de una época y que en cualquier tiempo se ha considerado contrapuesto a lo clásico. Torres, hay alguna frase acá que me interesaba leerles, a ver si las encuentro. Sí, voy a leer acá. Dice, nuestro maestro Torres García regresó en 1934 a Montevideo. Venía a andar por el mundo, se trató con Mondrian y con Sefour, fundó la revista Cercle de Carré en París. En Montevideo creó la Escuela de Arte Constructivo, bien disciplinada, ha visto mucho, pero no copia, es siempre él. Tiene carisma, es intransigente e implacable. Habla en tono poético, paternal y autoritario. Su pintura responde a una filosofía del arte, de la vida y la práctica pública. El monumento cósmico del Parque Rodó, que es una piedra labrada, expresa la idea madre de lo eterno y universal. Para los arquitectos, Torres también fue un maestro de estructura, de simplicidad, de profundidad, para que el tema que estamos tratando, que se refiere a la reducción de lo racional frente a la fuerza, la importancia de Torres en nuestro medio es que se ubica con una originalidad admirable, del lado de la razón fecundada por el valor de los símbolos, una razón vital, evolucionada y protectora de los elementos más significantes. Esto es un texto que habla de la importancia que ha tenido Torres para todo este movimiento y para que empiece a dar estas arquitecturas. Bien, en esto también hablamos de que Le Corbusier tiene mucho que ver también con estas ideas de lo material. Dice esta cosa que después de 2000 años, los que han visto el Partenón han sentido que en él había un momento decisivo en la arquitectura. Y esta foto es maravillosa porque está Le Corbusier mirando la Acrópolis acodado en un, en un pie de columna. Bien, las casas estaban en un estado, cuando yo trabajé en este tema, en un estado totalmente distinto. La casa de Gimeno era este basural. Por todos lados pasaba esto, había una desidia absoluta sobre la casa. Por suerte también, curiosamente, la casa hace un par de años fue comprada por un arquitecto que la está restaurando y recuperando como lo mismo que ha pasado con la casa de Dieste. Y la casa de Dieste, que así está fotografiada en todas las revistas, está exactamente igual al día de hoy, lo cual es realmente una maravilla poder conocerla. Bien, todo esto viene además
de que cada uno de estos arquitectos se hablaba de la casa como un paradigma moderno. Digo, y no hay más remedio que empezar a mirar los paradigmas modernos para ver cómo esos paradigmas replican a lo largo del tiempo. Obviamente, conocen todos Bilsawá. Y otra de las cosas que se traía en estos pensamientos de ensayo es esta cosa de, de lo complejo que es hacerse la casa para uno, porque uno piensa una cantidad de cosas y entonces uno cuando lo traslada a otras dimensiones del arte, se encuentra con estas cosas. Es en realidad, dice, ¿no? Las Meninas, retrato de Margarita de Austria, pero en realidad es el autorretrato del pintor. Es casi más importante el pintor que toda la escena que está planteada y su imagen. Entonces, es bien interesante cómo el autor de la obra termina replicando su carácter y su forma de estar. Digo, lo mismo de haber pasado a Mozart, que escribió el Requiem para un fulano y en realidad la primera vez que se cantó fue el día que se murió él, porque en realidad se lo hizo para él. Bien, voy a pasar esto bien rápido, pero que sí me parece muy importante. La pieza clave que tienen estas tres casas es la historia de la ciudad de Montevideo, que desde de esa agrupación, leyes de India mediante, con las orientaciones de aquellas que permitían la buena orientación, Montevideo toma la manzana se distribuye a lo largo de toda la ciudad. En la manzana se trabaja con la misma casa que trabajan ustedes acá, que la casa ustedes le llaman chorizo, nosotros le llamamos estándar, ¿tá? Pero que viene de la casa pompeyana y del impluvium y del compluvium y una serie de cosas bien interesantes, pero donde lo fundamental en toda la casa es el patio. Eh, y yo les muestro estas imágenes, imágenes del centro de Ciudad Vieja, donde uno empieza a mirar y esa idea del lote apoyado en la medianera, que necesita tener la luz de los patios para poder alimentar a las viviendas. Nosotros hablamos mucho, lo académico, de que son viviendas a patio. En el crecimiento de la ciudad, y estos ya son tejidos posteriores a la década del 30, vuelve a replicarse exactamente el mismo sistema. Los patios están siempre presentes porque las medianeras impiden otra cosa. No hay retiros laterales. Y llego a las tres casas, ¿no? La casa, aquí está la casa de Jimeno, la casa de Dieste y la casa de Paisé. En las tres casas, el patio pasa a ser un elemento fundamental. A mí me gustaba mucho, además, porque junto a estos movimientos aparece todo un tema cultural que es bien uruguayo, y yo sé que capaz que ustedes no les cuesta un poco y se enojan un poco con mi defensa del uruguayo, pero esta historia de la casa es la escritura, que es un fragmento de Cristina Pieri Rossi, de una poesía, que dice, y la voy a leer porque es dura, dice: mi casa es la escritura, la habito como el hogar de la hija descarnada, la pródiga, la que siempre vuelve a encontrar los rostros conocidos, el único fuego que no se extingue. La casa es la escritura, casa de 100 puertas y ventanas que se cierran y se abren alternadamente. Cuando pierdo una llave, encuentro otra. Cuando se cierra una ventana, violo una puerta. Al fin, puta piadosa, como todas las putas, la escritura abre las piernas, me acoge, me recibe, me arropa, me envuelve, me seduce, me protege, madre omnipresente. Mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus saltillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a las recámaras llenas de espejos, donde yacer, con la única compañía que no falla, las palabras. A mí ese poema me disparó una
cantidad de cosas que están pasando en este momento, en este momento de los 40 hasta los 60, del pensamiento de cómo habitamos, de dónde habitamos, qué es lo que estamos habitando. ¿Estamos habitando en la modernidad transparente, prístina, o en realidad cada uno está habitando en otro lugar? Y estas casas, de alguna manera, tratan de otra cosa, tratan de esconderse, de esconder el núcleo familiar, de esconder la habitabilidad, de esconderlo hacia afuera. Y esto traía esta otra de Ignacio Iturria, que es se llama este cuadro, es un cuadro maravilloso que está en el Museo fue adquirido por el Museo de Arte Visual del Parque Rodó, que se llama La casa dentro de la casa, de la casa de la casa. Y muestra esta idea del laberinto, del lugar donde se vive desde ese lugar. Que de alguna manera la casa patio, la casa chorizo, esa casa que ustedes ven, funciona de esta manera. Funciona desde el patio y funciona desde el otro lugar. Lo que me parece interesante es que arquitectos contemporáneos han hecho valoraciones de este tipo. Digo, hay una cosa lindísima que dice Sisa. Dice, la casa es el abrigo, el elemento principal de la casa es el tejado y después la chimenea. Dentro somos independientes, o casi. Estamos protegidos de la ciudad, del mundo entero, y los que pueden utilizan tranquilamente Internet. Parece una frase muy interesante, una representación contemporánea de todo este tema. Y después había unas ideas que también había manejado un librito que es muy choto, que nadie lo saca, pero que en realidad uno lo lee y tiene cosas muy interesantes, que es de Gustavo Giglio Galfetti, que habla de que la casa refugio se ha descrito como la arquitectura más humana, precisamente por esa condición de protección del cuerpo. Es la arquitectura que opera espacios íntimos, recogidos y protectores. Las tres casas trabajan de esta manera. La de Paisé, de alguna forma, genera un patio que tiene como un borde virtual y además genera un techo que se techa y un clima exterior y genera esa transición entre, o sea, el patio no está estrictamente en el centro. En la de Paisé es muy interesante porque el patio se multiplica, el patio está pensado para poder mirar el mar, aunque uno cuando ve la casa, cuando ve la fachada, dice, ¿y por dónde veo el mar? Y es que uno tiene que entrar a la casa para sentarse en el living y ya aparece la imagen del mar, del río apareciendo hacia atrás. Y acá, en la de Jimeno, aparece la magia. La de Jimeno es la casa, yo creo que es la casa más racional, más mágica de estas tres casas, porque el patio no está en el suelo, el patio está elevado, el patio está orientado al sur, y como está orientado al sur, hay que inventarnos una forma de que capte la luz del norte y la meta para dentro del patio, y que es el mega mural ese que aparece, que lo trabaja de una manera brutal porque el sol le va a dar de punta y le van a aparecer las sombras a toda esa estructura geométrica constructiva que genera hacia el patio. En Dieste, ese dispositivo es la bóveda. Pero además es muy interesante porque Dieste habla, yo no me acuerdo si lo voy a encontrar acá, pero porque me vengo saltando cosas, pero Dieste habla de la onda marrón del río cuando define la casa. Y resulta que la casa tiene las bóvedas como el río genera esas olas, esas ondas que son intermitentes y que están siempre pero que son rítmicas y asocia su arquitectura con eso, la arquitectura que propone con eso. Pero eso, además, es el dispositivo, es su invento, es la mínima construcción, lo menos pesado, no tiene encofrado, es un ladrillo que se apoya en una cimbra y con unos alambres apenas arma la cubierta.
hablamos del proyecto como metodología de análisis. Y acá, para los que están estudiando Méndez de Rocha, Méndez de Rocha sostiene esto. Dice, la arquitectura es un modo de conocimiento, una ciencia. Está buenísimo porque dice, es un modo de conocimiento, una ciencia, no científico, una ciencia. ¿Ah? Un saber para organizar el espacio de todos, para hacer la vida posible, allí donde azarosamente se le desea. La arquitectura es una forma de conocimiento para evitar el desastre. El tema del proyecto como condición de prueba y ensayo, prueba y error, de lanzar la piedra hacia adelante, es de alguna manera lo que Paisé trabaja y propone. Y es interesante porque yo no sé si se logra ver, pero esto de acá abajo es un dibujo que le hizo hacer a Arturo Silva Montero, otro gran arquitecto que falleció hace relativamente poco, a que tuve el placer de trabajar con él mucho tiempo. Cuando era estudiante y hacía una pasantía en el estudio de Paisé, le pidió para probar si él que imaginara a partir de la foto, ¿ah?, el espacio, y le hizo hacer este dibujo, que es un dibujo realmente maravilloso. ¿Ah? O sea, sin conocer el espacio, le hizo proyectar a partir de la foto el dibujo. Y ahí aparece el tema del arquitecto. Bien. Y esta es una de las cosas como la enorme conclusión, que es la más simple de todas, que por eso digo la esencia, ¿no? Dice Dieste, la arquitectura siempre ha sido un desafío de la gravedad. Desde el primer dolmen a las complejas bóvedas de Dieste se ha recorrido un largo camino de deducciones. Es este el conocimiento que nos aporta el proyecto. A mí me parece que esas son como condiciones fundamentales de esto. Y la última cosa que les voy a leer de Torres García para no pudrirlos más, después de pasar bueno, acá hay algunas cosas que las imágenes no están muy bien, pero es que la lección 8 del universalismo constructivo tiene la frase con la que se arma todo este trabajo y vincula estas tres casas. Dice, la misma casa, ahora, pues es la moda, puede verse en Varsovia, en Oslo, en Zúrich, en Berlín, en el Brasil, en París, en Leningrado o en la Argentina, o aquí en Montevideo. Los factores raza, tradiciones, personalidad de arquitecto, clima, ambiente local, aspecto del país no cuentan. El deseo de aquellos artistas holandeses de llegar a un arte deshumanizado se cumple plenamente. Más adelante agrega, la casa creada por el arquitecto racionalista carece de expresión individual, espiritual. La casa científica, hecha con vistas a todo lo que se refiere a la vida física, es incompleta. De todo esto se deduce que, si en principio tal concepción arquitectural está bien, no lo está del todo por faltarle el espíritu. Ahí hay una crítica implícita a la Bielsauá, a los temas que se venían desarrollando en Europa, a las casas de Rietveld. Le dio pánico, en otro de los capítulos, le dio pánico ver la silla de Rietveld. Le dio pánico, porque no se podía sentar nadie. Entonces, ¿qué sentido tenía tener una silla que era muy colorida, muy linda y nadie se podía sentar? Entonces, me parece que Torres agarra las vanguardias y le hace todo este pensamiento que de alguna manera es el que transmite a los arquitectos, ¿no? Y después va pasando, ahí hay una página de la revista Círculo Carré. Después hay otro elemento sumamente interesante, y es que en el 29 viene a la Argentina, pero en realidad pasa por Uruguay de casualidad, porque cuando se enteran que viene a la Argentina, los arquitectos de allá hacen una vuelta y se llevan a Le Corbusier unos días para allá, y Le Corbusier quedó fascinado con el Uruguay. Eso es así, hay unos últimos textos bien interesantes. Pero, claro, toda esta época estaba... Le Corbusier se encontró con que estábamos haciendo el Estadio Centenario para hacer el Campeonato del Mundo al otro año. ¿Tá? Estábamos haciendo la Rambla de Montevideo, que es una obra de ingeniería impresionante. Entonces se encontró con un pueblo increíble y además hay una foto que la deben de conocer,
de haber visto cantidad de veces en todos lados, que está en el Cerro Montevideo agarrando los cañones, tratando de apuntarlos al salvo para demoler el salvo, ¿no? Es una cosa muy jocosa. En ese mismo momento, y además también esta cosa curiosísima de cosas que pasan al azar, pero que pasan, en la misma noche de 1934, donde Joaquín Torres García enuncia la Escuela del Sur en una conferencia en la Asociación del Arte de la Construcción que se fundaba en ese momento, pasó el Graf Zeppelin alemán, que estaba recogiendo datos de lo que pasaba, porque no era que venía, no era que todo el mundo salía a mirar una nave extraña, distinta a las naturales, sino que además estaban fotografiando todos los territorios, ¿no? O sea, hay como una cosa muy interesante que voy a empezar, que es como que va a venir cierta oscuridad y va a haber que volver a pensar y a repensar la modernidad dentro de esa oscuridad, que es todo esto que en definitiva ha pasado con las casas. Bueno, ahí hay una foto de Torres. Torres hizo una casa en Mont Repos, en Barcelona, que hoy es museo, que no tiene nada que ver con la casa moderna, ni siquiera está en los recorridos de las casas contemporáneas, pero es una casa muy interesante, porque es casi un templo griego. Los murales que había están recuperados y volvieron a Montevideo, están en el Museo de Artes Visuales, pero ahí está Torres, bastante veterano ya, con la familia y con las cosas curiosas, ¿no? Manolita Torres, que era la esposa, no sé si lo saben, vivió 111 años. Se murió relativamente hace muy poco, y tenía además toda la memoria de todo lo que había vivido con el esposo en España, en Barcelona, la ida a Nueva York. En Nueva York pusieron una empresa de venta de juguetes y se les prendió fuego la fábrica, se tuvieron que volver a conseguir trabajo de vuelta a Barcelona, y ahí es donde decide volver al Uruguay. Entonces es muy interesante toda la historia, ¿no? Y esto es lo que realmente esta es una de las obras icónicas donde aparecen los colores planos, la construcción no constructivo. Esto era un poco lo que hablaba hoy del tema del arte urbano, de tratar de asociar el dibujo geométrico de las partes de objetos que tienen casi el mismo valor que una casa y están articulados dentro de un sistema estructural, algo que manda al universo, pero que en realidad lo llena, cada hueco está lleno con un elemento simbólico. En todo el dibujo, y acá aparece también otra cosa que es fundamental en la historia, en toda esta historia y en lo que ustedes están estudiando, que las tres casas están vinculadas matemáticamente a través de este desarrollo de la sección áurea, ¿no? Torres García inventó esto que yo iba a traer uno de Montevideo y no lo encontré. Ayer lo busqué en mi casa donde estaba y no lo encontré, porque es realmente un elemento fantástico. Les aviso que cuando yo empecé a dibujar en un estudio, atrás de la pared donde trabajaba había colgado varios de estos, y el arquitecto que era el jefe de proyectos de ese lugar venía y medía las fachadas de esa manera, ¿no? Trasladando la sección áurea de un lado a otro. Varios estudios sobre el tema de la sección áurea, ¿no? Todos estos dibujos están siempre armados con una estructura de sección áurea, y acá en el manifiesto, que son estas figuras interesantísimas, que tienen un valor artístico de por sí. Acá habla del abstracto concreto. Esto en particular se lo disparó una discusión con Tomás Maldonado. Y bueno, y yo, para poder trabajar en las tres casas, hice mi propia interpretación. Creo que no es una interpretación, no es nada genial ni nada diferente. Simplemente que
hay siempre una diagonal áurea que, como es una diagonal de un rectángulo áureo, va a ser siempre proporcional en ángulos y en todo, y cada vez que aparece esa diagonal áurea va a estar definiendo un rectángulo áureo. Pero lo que también encontré en casi todas las casas, en las 3 casas que estamos estudiando y en otra cantidad de casas, es que a su vez existe el tema de la diagonal reguladora, que es la que liga 2 cuadrados dentro de esta situación. Y de alguna manera está toda esta historia de los armónicos que tienen que ver con la historia, tienen que ver hasta con la música. No sé si alguno de ustedes es músico, pero sabrán que, por ejemplo, el laúd clásico, el más antiguo de todos, tiene un doble sistema de cuerdas, donde en una cuerda se toca una nota muy aguda y ayuda la que no se toca, que está arriba, porque vibra en el armónico siguiente. Esta historia de los armónicos, que está descubierta desde el Renacimiento y que prácticamente toda la música renacentista y barroca, digo, se basa en estas estructuras matemáticas que son trasladadas hasta Santa María Novella en Florencia, que es maravilloso verla, ¿ah? Responden a esta idea de la sección áurea y a esta idea de las proporciones que generan una proporción muy agradable, vamos a llamarlo así porque no tenemos una definición clara, de lo que es la composición del forma. Acá hablamos de la composición de la forma. Y esto es otro dato curioso que los uruguayos lo tenemos como en la camiseta, porque esto es como de Suárez y Cavani, ¿no? Esta última versión es la tercera versión del modulor de Le Corbusier, que cuando Serralta y Clemón, dos uruguayitos que estaban trabajando en el desarrollo de la azotea de la unidad de Marsella, descubren que los armónicos que estaban manejando Le Corbusier tenían un error, y entonces ese error es trasladado al modulor 3, y en el modulor 3 aparece incluso la cita del propio Le Corbusier diciendo que Serralta y Clemón habían descubierto esa desviación, una cosa que en realidad no altera nada ni nada de los conceptos, pero de alguna manera esta versión tiene esa cosa. Paisé hace otra lectura de la sección áurea y trabaja con este esquema que no sé. Disculpen si hay mucha lata y me dicen, digo, paramos, cortamos, vemos otro poco más, pero no sé, yo puedo seguir hasta 4 horas igual, no tengo fin. Bien, dentro de estas cosas que uno va descubriendo, también otra anécdota interesante, que también es sintomática para esto. Esta es la primera obra que Joaquín Torres García vende en América Latina, y se la vende al señor de lentes, al arquitecto recién recibido, Ernesto Le Borgne. Ernesto Le Borgne tiene fascinación con las ideas que trae Torres García. Y hace una casa que es maravillosa, que todavía está, por suerte. Otra cosa interesante, otro arquitecto que hace muchos años compró esta casa, y la mantiene, tiene unos jardines brutales, es una casa de arquitectura vista, de ladrillo visto, de hormigón visto, de piedras vistas, de una vegetación frondosa, donde además hay casi, creo que al día de hoy hay 12 o 14, no me acuerdo exactamente el número, obras constructivas distribuidas en el jardín. Se puede entrar a la casa, recorrerlas y verlas, es realmente maravilloso. Varios de estos artistas plásticos le encargan a Le Borgne después sus casas. Le Borgne trabajaba en una empresa constructora en la cual hacía apartamentos tipo Art Deco, pero cuando tenían sus artistas plásticos a pedirle sus casas, les resolvía estas casas que tienen otra lógica. Esta es la casa del hijo de Torres García, de uno de los hijos, y esta es la casa de otro
pintor, es la última que hace, la hace ya por la década del 70, a Mario Lorieto. Víctor Lorieto es un arquitecto, Mario Lorieto, que es, no sé si alguno de ustedes conoce Montevideo, cuando van por Avenida Italia y Bolivia hay una manzana enorme hecha en acero de Cortena, hay una plaza, eso es una obra de Lorieto que recoge esta tradición constructiva. La cosa esta de Torres pregna de tal manera al pensamiento uruguayo que la gran mayoría de los alumnos reciben encargos de todo tipo, trabajos de todo tipo, empiezan a trabajar con arquitectos diseñando elementos que están en los halls. Es muy factible caminar por Punta Carretas y Pocitos y encontrar halls donde de repente hay obras de Mato Vilaro, de todo el mundo. En paralelo a esto, a estas cosas, porque también es importante, se abre otra línea dentro de todo este pensamiento, pero que también está muy vinculada, que es la de Lorente Murelle y en las obras de Bellavista, en las casas de Bellavista, donde apelando a la construcción tradicional, se trabaja sobre la sección áurea, se trabaja sobre el desarrollo de cosas y se integran obras de arte. Otra obra de Gonzalo Fonseca, que es otro de los personajes bien interesantes para estudiar. Y termina, esa línea termina con este edificio que yo creo que es de los edificios más importantes de Montevideo, es a la sede de AEU en la Rambla Portuaria, en la Rambla de Montevideo donde arranca la Ciudad Vieja, que es un edificio altiano, que es un edificio donde trabajó una enorme cantidad de gente que compartían un estudio y que de ahí se discutían todas estas cosas. Y resulta que en ese estudio, que es lo que nosotros llamamos barra celeste, por las cosas del uruguayismo que nos queda, que está hasta, no sé, usted lo deben de conocer, pero este señor que está acá es el Loro Pintos, que alguna vez ha venido Bueno, allí se juntaron todos nuestros profesores, todos nuestros maestros, profesores de facultad, se juntaron con todo este pensamiento. Y eso es una de las cosas que a mí me parece que está como oculta dentro de todo esto y que permite tratar de entender por qué pasan estas casas. Rápidamente, las manos de Paisé hablando del edificio que ganó el tercer premio, en donde hoy están los 2 cubos de Moneo, pero mucho antes hubo un concurso que se llamó Cursal, y entonces parece que Paisé dijo, esto tiene que ser así, 2 manos que se juntan de esa manera. Bien, la casa de Paisé, vamos a pasarlo bien rápido, ya vieron estas fotos, y esto es importantísimo. Paisé era un tipo increíblemente moderno, pero hasta la médula. Se entera de que a Frank Lloyd Wright, un señor que se llamaba Julio Schulman, le hizo fotografías y que le hizo fotografías a IMSS y a otros modernos, y se va a Estados Unidos y se lo trae a Montevideo para fotografiar la casa. Esta fotografía de Julio Schulman. Esta también. Voy a pasar varias casas. Esto es otra de las cosas que tenía Paisé. Por ejemplo, la casa, uno la mira, tiene ese cejo moderno, esa cosa, pero también tiene esto otro que nos enseñó a todos, nos hacía nacer en la facultad las sombras a 45 grados para poder ver la altura de los muros y de los pilares y las cosas en la planta. Y dan estas plantas complejas que son bastante difíciles de entender hoy día, pero esa era la forma de dibujo que se tenía en aquel momento. También, como viejo pícaro, mentiroso. Nadie sabe si este croquis es un croquis hecho antes o después, pero sí está figurando como que fue un croquis proyecto de la casa definitiva. Bien, lo que hablaba hoy del Puy, acá está, es Marcelo Paisé, que es un contemporáneo mío, entró conmigo a la facultad, o sea que ya es un veterano, disfrutando de la casa, es arquitecto, profesor de la facultad, delante de un mural de Studer, ahí está. Studer es otro personaje que trabaja con mosaicos, incorpora mosaicos
y piezas coloreadas armando estas estructuras. La azotea de la casa tenía estas esculturas planteadas. Bien. Paisé era un excelente dibujante. Acá encontramos una cantidad de connotaciones. Esta era la primera idea de la casa y va mutando hasta la casa contemporánea. Después, otra cosa fantástica que tenía era que le encantaba el Super 8 y filmó una enorme cantidad de Super 8 y además puso a todos los hijos a recortar las películas y a armar una película que llamó Eupalinos, que es una película que la tengo en un CD, la he visto, es un poco pesada, pero donde está toda la idea de la construcción de la casa y toda la idea de la construcción del seminario arquidiocesano de Toledo, que es una obra muy importante. No sé, eso capaz que si algún día la quieren yo se la mando por correo y la miran, pero se van a embolar más que ahora, ¿no? Después otra cosa, el proyecto de Paisé, a diferencia de los otros, es un proyecto corbusierano y lo interesante es estas ideas formales, ¿no? El Esprit Nouveau con su árbol pasando por el círculo y la casa de Paisé con su árbol pasando por el cuadrado, pero además con sus relaciones. Y otra cosa interesante, este es el primer boceto de la casa, el segundo boceto de la casa, que son de la década del 50, de los primeros años del 50. Y esta es una casa de Le Corbusier de fines del 50. O sea, las ideas navegan por ahí y están. Esto también es un dibujo que en una visita que logró hacer Paisé a Le Corbusier en París, Le Corbusier le dibujó esto y bueno, lo tienen encuadrado. Hace poco lograron que la Fundación Le Corbusier lo reconociera como un dibujo original. Bueno, dibujos que se han visto. Acá está con el proyecto del Cursal, es el de las manos. Yo creo que lo que interesantísimo de Paisé era la capacidad de dibujo que tenía. Estuvo 8 años de director de taller, heredó el taller Vilavajó y después se jubiló y desapareció de la facultad. Pero acá están algunos de los ejercicios que hacía en la facultad, que algunos de ellos todavía hoy se hacen. Sigo con fotografías de la casa. Era innovador en todas las cosas, porque una de las cosas que Arturo Silva, que le comenté hoy, me comentaba, que él había trabajado en la construcción de esta maqueta, que era la primera maqueta de acrílico que se hacía en la historia. Y era cortando acrílicos y pegándolos con no sé qué producto. Y ahí está el Seminario Arquidiocesano, que es una obra que, no sé, es interesantísimo si algún día van por Montevideo a hacer Atlántida, Seminario Arquidiocesano y Bonet, o sea, Dieste, Paisé y Bonet, y pueden ver 3 iglesias. Pero para toda su arquitectura la traslada a un libro que se llama ¿Dónde estamos en la arquitectura?, donde hace toda una valoración de la arquitectura de los 60, donde aparecen, bueno, estos esquemas y estas cosas, y aparecen acá esos 5 puntos que yo les decía hoy, que habla de la geometría, del valor del vano, del hueco, etc. Bueno, y acá está realmente el estudio de ellos, trabajando, su vocación plástica hasta los últimos años de su vida. Bien, Dieste. Voy a pasar rápido porque ya hablamos bastante de Dieste. Estas son fotos de publicaciones, ¿no? Pero de alguna manera lo que capaz que es interesante ver es que cuando uno mira esta planta, que ustedes la deben de tener ahí porque están trabajándola, es una planta muy compleja. Porque además, una cosa que coinciden los 3 arquitectos es que son conservadores, católicos. Tiene vivió con 10 hijos aquí. Yo quiero saber que imagínense lo que es vivir 10 hijos, ¿no? Paisé tuvo 5 y Jimeno 4.
Bueno, la casa, lo que hablamos hoy, la historia esta de los muros, de lo cerrado que es al exterior, pero que hay unos vanos que de alguna manera infieren lo anterior, la religiosidad como una cosa importantísima. Este es el Cristo de Yepes que yo le hablaba hoy, y la maqueta del Cristo de Yepes estaba originariamente en la casa, donde dejó una pequeña perforación en las dos para iluminarlo. Este era el lugar íntimo de él, de recreo de él. Hay una estufa. eh, no están la historia de las esculturas. Y eso hoy está en el mismo estado. Es realmente maravilloso. Y bueno, y acá hay unas cosas interesantes, porque imagínense que los 10 hijos era como un cuartel, ¿no? Incluso hay un par de hijos que son ingenieros y arquitectos y que son conocidos nuestros y que cuentan cómo vivían en esas barracas donde los dormitorios tienen las famosas cuchetas estas que diseñó el propio Dieste, que son este, es una cosa increíblemente liviana que sale, además sale para poder tenderlas y se vuelve a colocar. Y además tiene estas cosas que son bien de Dieste, que él habla de que el mundo se ilumina con distinto color según el cristal con que lo mire y que esas son formas distintas de mirar el mundo. Entonces, cada casa, cada habitación tiene además unas ventanitas con unos colores distintos. En todos lados aparecen. Eh, la mesa diseñada para tener, no sé, en 2 turnos, porque creo que son 800, pero sigue funcionando, la vimos, ahora hace muy poquito la vimos ahí. Eh, Bien, paso rápido porque esto tiene que ver con la innovación, la tecnología, la idea de la losa hueca, la pérgola, una bóveda pergolada. Mire la complejidad de las plantas y de los cortes. O sea, en realidad hay que recorrerlo a la casa para entender que la modernidad es una cosa fluyente, es como un espacio cubista, ¿no? Donde uno mira, da vuelta y a cada lugar donde mira hay una imagen, una arquitectura diferente. Eh, pero además hay una cosa muy sencilla, porque lo elemental de la historia de Dieste es que es la búsqueda de una línea recta que se desplaza sobre una forma geométrica, sobre una ecuación geométrica. Y es una ecuación matemática llevada a la posibilidad de construirla. Bien, yo hice estos esquemas de la casa y esto, la mentira de vuelta, ¿no? La mentira de los arquitectos. ¿No? Nosotros estuvimos los otros días en la casa y garantizamos que esta esquina existe. En todos los planos que Dieste publica en su publicación, en realidad lo que figura es un rectángulo áureo. ¿Tá? O sea, eliminó aquel pedazo que supuestamente era un gallinero en la época en que se hizo la casa. Y bueno, y acá está de alguna manera esta idea de los trazados reguladores, de los reconocimientos de los espacios áureos, de los armónicos. Todo esto está realmente, si no está pensado, está dibujado de tal manera que en realidad estaba en la mente del arquitecto o del ingeniero cuando estaba desarrollándolo. Bien, yo visité el estudio de él, se ha muerto, ¿no? Me atendió la Rembrandt, me atendió Esteban Dieste, que es amigo, que es el hijo, es un arquitecto ya veterano, y me mostraron cómo había quedado el estudio en el momento que se fue, y me alucinaron las imágenes que había ahí, porque en particular una de ellas, que es esta que se ve acá, pero también los personajes que aparecen, porque aparece Gaudí, aparece Chesterton, aparece perdone que lo voy a revisar acá porque no me acuerdo el nombre ahora. ¿Cómo se llama? Filósofo. Bueno, un filósofo. Un filósofo católico, cura católico, Teilhard de Chardin. Ahí está. Aparece su primera máquina de fundación. Aparece un personaje político.
Aparicio Saravia, el líder del Partido Nacional, el guerrero incansable que murió en guerra con Valle en el 1904. Aparecía ahí. Cosa que uno dudaba un poco de cuál era su filiación política, pero demuestra que venía de ese sector. Y aparece un recorte en otra verdad que es realmente maravilloso, porque el recorte dice, Dieste hace todo el desarrollo de las terminales de trenes en Porto Alegre, ¿no? Y sale una noticia en Porto Alegre en el año 72 que digo, dice que la patente de las bóvedas es de un ingeniero uruguayo tildado de Tupamaro por las autoridades de dicho país. O sea, es interesantísimo y la familia lo tiene, porque era una cosa muy rara que a Dieste, pero seguramente tenga que ver con que Dieste tenía una cabeza muy progresista y era un tipo que estaba proscripto dentro de la política. Se quedó en el Uruguay, no se exilió, pero tenía problemas de trabajo. Y esto es la verdadera puerta o el proyecto de puerta de la iglesia de Atlántida, que no se pudo hacer nunca de esa manera, que es de Olimpia Torres y que en realidad estos circulitos están todos en la empresa tirados y son pedazos de mármol. Bueno, me voy rápido a la casa de Jimeno, que ya la vimos por cantidad de lugares. Voy a mostrarle la cantidad de imágenes de todo ese espacio, patio que tiene esas múltiples perspectivas. La casa es como un umbral, eso también es otra cosa interesantísima. En Jimeno la casa tiene un valor de oscuridad impresionante a la entrada y después aparece la proyección de las luces de los patios. Aparece esta pérgola que pasa de lado a lado y ahora vamos a ver un corte. Acá tenemos el corte. Miren cómo ese es el corte original dibujado por él. Acá aparece esta pérgola que cruza de lado a lado, igual que el muro. Este es el patio elevado. A su vez el patio deja unos huecos para llegar a la planta baja. Por acá se accede a la casa por donde paso la flecha. Y entonces, lo que está claro es que esto funciona como el reflector capta el sol y lo mete para dentro del patio. Después, las plantas son plantas absolutamente racionales. Sí que se maneja con una racionalidad. Tiene una planta baja con un estudio, con un laboratorio. Tiene una planta baja donde tiene también todos los dormitorios para un espacio de estar comedor cocina, pero muy separado por la circulación y un espacio patio con algunos agujeros que son los que permiten vincular todas esas historias vegetales que se ven en este lugar. El último piso era una huerta orgánica. Estamos hablando del año 62. La señora tenía una huerta orgánica. Esta casa tiene, les dije que esta viga que cruza acá arriba, perdón que voy para atrás porque es un dato increíble. Esta losa, cuando uno lo mide 1,62. 1,618 es el número de oro. El número de la relación áurea. Entonces, toda la pérgola esa tiene esa dimensión. O sea que esto está absolutamente pensado y estudiado. Y el gran problema que tuvo esta casa, que fue realmente trágico, porque todas estas casas han tenido problemas trágicos que son problemas de vida. El mayor de los hermanos va a cargar la calefacción y se prende fuego la casa y se destruye todo este sector que era todo de madera, pero además queda parte de la familia inválida. Es realmente gravísimo todo lo que pasa y ahí Jimeno se apaga. Se apagó el arquitecto y se apagó la familia y apareció el drama y por eso seguramente cuando uno iba a ver la casa la encontraba en el estado en que estaba. La casa no tenía parrillero, tenía un fogón en el medio del patio y se armaban los asados como si fuera campaña, ¿no?
Bien, y yo ahí también hice este estudio de las diagonales áureas los trazados de fachada. La fachada es un muro ciego con un calado, no se ve nada para adentro. Este, y la fachada posterior también tiene una onda corbusiana muy, muy, muy clara. Este, todo el tema del hormigón esculturado, que yo ya hoy se los comenté, todas las... Era una casa que no tenía pintura. O sea, ahora cuando yo la fui a ver ya habían pintado bovedillas, habían perdido... No, pero era una obra sin pinturas. Y bien, esto sigue como medio libro más que habla de las conclusiones, de una cantidad de cosas, pero yo me quedo en este pensamiento de la importancia que tuvo estas ideas de Torres en el tema de lo urbano, de tratar de asimilar las ideas abstractas a las concretas. Me parece que es muy importante esto. Esto a mí me parece que hay algunos autores que a veces uno los tiene hiper aplaudidos y viene de repente un buen cantante y habla del sur también existe porque es una poesía de Benedetti y hablan de Galeano y no sé cuánto. Y creo que Torres está bastante lejos de eso, está bastante lejos de que aparezca esta imagen en un termo y un mate y sea una imagen militante. Creo que lo que estaba planteando era que había que mirar todo lo que estaba de otra manera, poner los ojos desde otro lugar. No, no había una connotación política como después se le ha dado a este dibujo, a poner América del Sur patas para arriba. En realidad era duro y un lenguaje muy interesante, pero yo creo que lo que tiene de interesante es plantearse la observación de la ciudad para encontrar esa idea de lo urbano y de cómo el arte termina generando una expresión propia de la ciudad. Y por ahí termino porque si no los enloquezco. No sé si quieren preguntar.